Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que por favor me acompañen en una oración para poder empezar el estudio de esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias porque podemos estar aquí, Señor, y estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que te hagas cargo de todas las cosas de esta mañana, Señor. Ponemos en tus manos todas las actividades que vamos a hacer hoy, Señor, y te pido que seas tú el que a través de tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y que nos permitas escuchar lo que tú tienes que decir para nosotros, Señor. Te agradezco, te bendigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta semana empezamos con nuestro nuevo folleto que se llama Fe que agrada a Dios. Como siempre les invito que puedan tener una copia, al menos una copia por familia, para que puedan estudiar en sus casas y venir acá y compartir lo que todos hemos aprendido juntos en esta semana. Pero empecemos. En esta semana, el día miércoles teníamos el pasaje de Levítico 19 del 30 al 37. Les voy a leer en la versión NBI. Dice: observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque serán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto. Obedezcan todos mis estatutos, pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor. Miren, en este pasaje de Levítico tenemos cosas importantes acerca de la ley que el Señor dejó para su pueblo, pero en la parte que no nos tocaba leer, en el versículo 1 y 2 de este capítulo de Levítico, está uno de los pasajes que usamos muchas veces, y quiero que entendamos el contexto de dónde está ubicado este pasaje. Cuando el Señor está hablándole al pueblo acerca de la ley y de cómo vivir realmente en la tierra que Él les va a dar, en el versículo 1 y 2 nos dice: el Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijeran: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Este es el inicio de este pasaje, este capítulo de Levítico que tenemos en esta mañana. Entonces, nos está mostrando el Señor su carácter y cómo quiere que seamos nosotros. O sea, lo que Él nos pide que haga es lo que Él hace con nosotros, es lo que Él es con nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos como Él es, y para poder ser como Él es, tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y también algo importante del capítulo 19, que tiene que ver con nuestra historia central de hoy, que era el tema de Ruth. Los versículos 9 al 10 del mismo capítulo 19, que no nos tocaba leer, me parece que es importante que recordemos, porque nos dice una de las normas que el Señor dejó para el pueblo de Israel es: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden, no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se han caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Miren, y con estas reglas de convivencia que el Señor nos deja, hemos reflejado el amor de Dios, ¿ya? Y cómo Él quiere que nuestro amor, o sea, cuando decimos amo a mi prójimo, no solo sean palabras de sí, yo le amo a mi prójimo, pero realmente no se nota. No, que se note en las acciones, ¿ya? Y este mandato tiene mucho que ver con lo que sucedió en la historia de Ruth. ¿Cómo así Ruth pudo ir a los campos de Booz y cosechar estas espigas y no estaba robando, sino que se estaba cumpliendo la ley de Dios, que hacía provisión para las personas necesitadas, ¿ya? Por eso les digo que es importante, aunque no nos tocaba leer, es como que nos da el contexto de qué es lo que hacía Ruth en el campo de Booz, recogiendo las espigas atrás de los trabajadores, ¿ya? La otra cosa que les quería decir es: miren, cuando nosotros oramos como por los negocios y por los trabajos de la congregación,
pidiendo que el Señor haga su voluntad y que nosotros hagamos su voluntad en nuestros trabajos, en nuestros negocios y que le demos honra al Señor. Estamos hablando de esto también, de que las medidas que damos sean justas. ¿Qué es eso? Que no nos estafemos, que no saquemos, no nos aprovechemos de nuestros clientes, sino que seamos justos, que seamos rectos, que si es... no sé, pues, o sea, cuando yo era chiquita en la tienda, no sé si ahora todavía sucederá, que se podía comprar un cuarto de queso ya, el cuarto de queso. De alguna manera salían como 5 cuartos de ese queso a veces. Ya, eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Solo puede haber 4 cuartos en un queso, ya no 5. Entonces no podemos hacer esa clase de cosas ni aunque sean pequeñas, ya, ni aunque parezcan insignificantes. El Señor nos manda a ser rectos con las medidas. Y las medidas no solo de cantidad, o sea, si usted no vende víveres al peso, no significa que esto no aplica para usted. En todo lo que usted haga. O sea, si es que usted dice en tiempo, en calidad, en calidad, en cantidad, en cantidad. O sea, que usted dé lo que ofrece, que no le estafe y no le engañe. Y la otra cosa es ese respeto a los mayores y a los extranjeros. No podemos creer que el respeto a los mayores es un tema anticuado y generacional y que eso era antes y ahora ya no aplica. No, aplica siempre porque no es un invento humano, es parte de la ley del Señor. Entonces este respeto a los mayores debería ser absolutamente parte de nuestro comportamiento como cristianos, esta honra a las personas mayores y también a los extranjeros. Miren, en este punto hoy, en el año 2023, los extranjeros no solo son los que no sean de nacionalidad ecuatoriana, sí, esos también son extranjeros, pero nosotros como pueblo de Dios, a los que el Señor también les llama extranjeros, son a los que no son parte del pueblo de Dios. Miren, no es correcto, ni congruente, ni lógico que nosotros vengamos acá el sábado, semana tras semana, y a todos les saludamos, les abrazamos, les tratamos con amor, y afuera a las personas que no son de esta congregación les tratamos a la patada. O sea, eso no tiene ningún sentido. Nosotros estamos llamados a tratar al prójimo con amor por igual. O sea, porque Dios ha dicho, no porque nosotros creamos que merece, que no merece, que no es, que me cae bien, me cae mal. No tiene nada que ver. A todos, a los que son de su pueblo y a los que no son. A los que son de su patria, de la tierra, a los que sean de su nación y a los que sean de otras naciones también, porque eso es lo que el Señor nos pide. Y como les dije, este pasaje es súper importante de por qué es que Ruth tenía la posibilidad de, siendo moabita, llegar al pueblo de Israel y esperar que si se cumplía el mandato de Dios, ella iba a ser tratada con decencia. ¿Ya? Ahora, nosotros en las iglesias o donde sea que estemos representando al pueblo del Señor, ¿puede alguien, un extranjero que no sea parte del pueblo, acercarse y tener la certeza de que va a ser tratado con decencia por nosotros, con respeto? No sé, cada uno responda, pero espero que la respuesta sea sí, totalmente, ¿no? Que vengan confiadamente porque aquí nadie les va a tratar mal, espero, ¿ya? Que sepan, pero realmente en las iglesias hemos como adquirido a través de los años la reputación de entras ahí y lo primero que van a hacer es caerte. O sea, vas a ver, ahí o sea, si tú estás mal, te dejan en la lona. ¿Ya? Entonces eso no puede ser, porque el Señor no nos ha llamado a tratar así ni a los propios ni a los extraños. Tiene que ser un lugar donde las personas se sientan acogidas así como Dios nos ha acogido a nosotros. ¿Ya? Continuemos, entonces ahora vamos a leer una partecita de lo de Ruth. Tenemos como 2 partecitas, ¿ya? Una parte del capítulo 1 y una parte del final en el estudio de esta semana, pero como siempre yo les recomiendo, lean todo el libro de Ruth. En serio, son como 2 páginas de lado y lado ya. O sea, nada, vayan y lean y entérense de toda la situación que estaba sucediendo y cómo fue cada detalle y disfruten de lo que el Señor tiene que contarnos a través de esa historia. Pero bueno, entonces les voy a leer lo que teníamos para el día sábado, que era el capítulo 1 desde el versículo 6 al 18 y luego el versículo 20. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren,
Vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme, aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas de llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada. Miren, el inicio de este capítulo 1 nos cuenta que hubo una hambruna y sucedieron varias cosas en este lapso de 10 años. Primero, la familia de Noemí se mudó a Moab, ¿ya?, por causa de la hambruna. El primer evento que sucedió en Moab es que fallece Elimelec, el esposo de Noemí. El segundo evento que nos dice es que los dos hijos se casaron con mujeres extranjeras. Y el tercer evento es que finalmente los hijos fallecen. ¿Ya? No nos dice la palabra si fue solo idea de Elimelec irse por el tema de la hambruna o si el Señor le mandó a salir de su tierra. Eso no tenemos esa información, pero realmente hay pocos casos en los que las personas se van de su tierra en busca de, como diríamos hoy, de mejor vida y todo sale bien. O sea, realmente no es así. Y aquí está algo que yo les pido a cada uno de ustedes. No crean, no tengan esta idea en su mente de que porque se van a otro país o a otra tierra, su vida de repente va a ser mejor. O sea, ahí sí, en otro país todo se va a arreglar. Lo que usted necesita es estar en el lugar donde el Señor quiera que usted esté, donde Él le ha puesto, hasta que Él le diga: ándate, ahí se puede ir, ¿no? Así como a Abraham, que le agarró y le dijo: sal de aquí y ándate. Ok, ese era el plan del Señor. Pero si usted sale por su propia imaginación o porque escuchó que los vecinos dijeron que realmente allá se gana pero un montón de plata y casi que las cosas son gratis y no se gastan, ¿no? O sea, todos se vuelven millonarios y felices y es... No deje que lo que la gente dice o sus propios sueños, ideas, imaginaciones le saquen del lugar donde el Señor le ha puesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del mundo, primero va a haber problemas, ¿ya? Y en segundo, la voluntad del Señor para su vida se va a cumplir en el lugar donde Él le ponga a usted. No importa en qué país sea. No es que solo ciertas naciones bajo la tierra pueden tener siervos bendecidos y las otras, oh, qué pena por ustedes. No es así. La bendición no va a llegar por el lugar geográfico donde usted esté. Va a llegar porque usted se encuentre dentro de la voluntad del Señor, donde sea que le ponga, ¿ya? En todo caso, hay algo que pasa en esta historia que a mí me parece, bueno, hay muchas cosas tristes, ¿ya? Pero los dos hijos de Noemí, al irse a una tierra extraña, se casaron con personas que no eran del pueblo del Señor. Y sabemos que el Señor, a lo largo de toda la historia de Israel, esto nunca le agradó, ¿ya? Y en el momento en que los esposos, estos hijos de Noemí, los esposos de las chicas fallecieron,
Noemí les dijo que regresen a la casa de sus madres, a la casa de su propia familia, y que regresen a sus propios dioses. Ya, entonces, ahora sabemos que esta historia de Ruth y Noemí es excepcional, ¿no? Porque vemos lo que sucedió, por decirlo así, lo normal, lo esperado, lo esperable, era que suceda lo que sucedió con Orfa, que diga, te quiero, pero sí, me regreso a mi pueblo, me regreso a mis dioses, me regreso a mis creencias, hasta aquí llegamos, ¿no? Y lo excepcional fue que Ruth decidió no volverse a sus dioses, sino unirse al pueblo de Noemí. Esto fue lo excepcional de esta historia. Nuestra historia de hoy es acerca de esta maravillosa excepción, y quiero que quede claro, porque como cualquiera de nosotros nos puede suceder, aun si no nacemos dentro del pueblo del Señor, podemos acogernos a la ley del Señor como lo hizo Noemí, hacer pacto con el Señor, le obedecemos y con toda seguridad Él va poniendo en orden nuestra vida, Él la ordena. Si, donde no había camino, hace un camino, donde no había plan, hace un plan, y ya, eso podemos ver en la historia de Noemí. Pero, ¿por qué a mí me parece tan triste esto de que los hijos se casaron con estas mujeres moabitas? Miren, en este caso no hubo nietos que nacieron en Moab, pero ¿qué pasa cuando los hijos o los nietos son criados donde el padre tiene una idea con respecto a Dios y la madre tiene otra? ¿Qué pasa cuando tienen diferentes dioses? ¿Qué pasa cuando uno es hijo de Dios y el otro solamente cree, entre comillas, ¿no? Yo sí creo. ¿Ya? Verán que la palabra nos dice que hasta el diablo cree y tiembla. Así que el que usted crea no significa nada bueno, ¿no? O sea, no dice nada que debería impresionarnos. Pero bueno, en todo caso, ese no es el tema de hoy, pero para los que son solteros, miren, por favor, si en su vida, en su corazón está el anhelo de alguna vez casarse, por favor, nunca, pero nunca busquen una pareja en yugo desigual. Nunca. Ya, o sea, no puedo enfatizar esto suficiente. Si ustedes son del pueblo y esa persona no es, ya ni siquiera piensen que es por ahí. No, ustedes no van a hacer el trabajo del Espíritu Santo, ustedes no es por ahí, ¿ya? Si creen que soy una exagerada, está bien, no importa, crean nomás, ¿ya? No importa. Solo les puedo decir que las historias de hijos que crecieron en hogares donde un padre practicaba el cristianismo y el otro no, por lo general son muy trágicas, ¿ya? Y conste que no digo si un padre dice que es cristiano y el otro dice que no es. No. Les digo, si alguien vive como cristiano y el otro no. O por último, si dos padres dicen que son cristianos pero no practican lo que dicen, entonces la situación realmente se vuelve trágica. Y esos hijos, sucede como lo de Noemí. La excepción es que sean parte del pueblo del Señor. Lo habitual es que en medio camino ustedes ya les vean que se botaron y se fueron por donde quiera, ¿no? En todo caso, este tema de hoy, o sea, no tiene que ver con la lección de hoy, pero sí tiene que ver con el tema del año. Porque la pareja que ustedes escojan, yo sé que el Señor les puede mostrar, ¿ya? Pero ustedes tienen libre albedrío y el Señor puede mostrarles una cosa y ustedes pueden hacer otra cosa, ¿ya? Tiene mucho que ver con el tema de este año, que es vivir y no solo sobrevivir. O sea, a los que son solteros, miren, si quieren realmente vivir la vida cristiana en un matrimonio y un hogar cristiano y no solo sobrevivir la pelea semanal de me voy a la iglesia, es que pierdes el tiempo ahí, de gana pasas tanto tiempo, bla, 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 bla. Si no quieren solo sobrevivir, entonces obedezcan ahorita y ni siquiera vean donde el Señor no les ha mandado a ver. Pero bueno, en todo caso, volvemos a la historia de Noemí. Ahora llegamos como al final de la historia, por eso digo, si quieren todo lo intermedio, vayan y lean otra vez la historia de Ruth, ¿ya? Al siguiente, por favor, lo del viernes, ya. Ahora nos vamos al capítulo 4, que es como el final, ¿ya? Que nos dice desde el versículo 13, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez,
porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es del linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Qué lindo final de la historia. Ya. Es tan feliz este final de la historia. ¿Y por qué fue así? Porque no importa qué tan desastroso haya sido el inicio de la historia, cuando decidimos vivir conforme a lo que Dios quiere, lo que Él hace siempre es maravilloso. No importa si es que empezamos bien, luego nos alejamos y se volvió un desastre, o si nunca le conocimos y por lo tanto toda la vida fue un desastre. Si nos volvemos al plan del Señor, entonces el camino que Él puede crear el camino que va a crear para nosotros es maravilloso. Él va a restaurar lo que tenga que restaurar, volver a crear lo que tenga que crear, derribar lo que hay que derribar. Con una sola palabra Él pudo crear toda la creación, ¿ya? Entonces no crean que ustedes son la excepción. O sea, si Él tiene que rehacer algo en sus vidas por completo, va a suceder porque Él tiene el poder para hacerlo. Y eso vemos clarísimo en la historia de Ruth y de Noemí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la cosa que había este momento en que tuvieron que decidir? ¿Ya? Entre lo que humanamente parecía lógico, o sea, en el camino, bueno, ahora estamos las 3 solas, destituidas, sin esposos, en la condición cultural, mujeres solas, viudas, sin hijos, igual trágico, ¿ya? Entonces, al empezar el camino de regreso a Jerusalén, hay esta posibilidad. Miren, escojan y regresen a lo que humanamente suena que les va a dar un poco de seguridad. Yo me voy a mi pueblo, ¿ya? Entonces cada uno de ustedes tiene que decidir en esos momentos de encrucijada donde parece que todo es peor que desastroso, ¿qué es lo que van a hacer? Y lo ideal es pararnos un rato y decir: Señor, ¿por dónde voy? ¿Ya? Porque lo triste es que a veces estamos siguiendo un camino y ya sabemos que no es lo que el Señor quiere para nosotros, pero seguimos y seguimos. Y a veces yo creo que esto pasa por miedo, porque decimos: si haciendo todo lo que estoy haciendo, mi vida está casi al borde del precipicio, si me alejo de esta gota de seguridad que tengo, hasta ahí llego, o sea, ahí me quedo en la nada, ¿ya? Y ya sabemos que el Señor nos está diciendo: sal de ahí, sal de eso, sal de esa situación. Y es como: es que yo no veo ningún plan, Señor. O sea, ya he pensado en todas las posibilidades, o sea, he usado mi imaginación hasta donde ya no haya más, y realmente no veo una posibilidad. Ahí es donde necesitamos confiar, porque aun si usted no ve una posibilidad, aun si ni siquiera existe en este momento una posibilidad, Dios puede crear esta posibilidad. Y eso es en lo que confiamos, eso es en lo que hemos decidido confiar. Eso es en lo que Ruth confió, en el Dios de Noemí, que ella como que capaz le sonaba algo, porque algo debe haber visto en el suegro y en el esposo y en el cuñado, ¿no? y en la misma Noemí, algo, ¿ya? Pero bueno, en el área que sea, mira, aunque a usted le parezca imposible que haya una solución, si el Señor le dice salga, usted solo salga, ¿ya? Si el Señor le dice váyase por otro camino, usted solo váyase, ¿ya? Ya sea con el tema de finanzas, que yo creo que es uno de los más complicados. Mire, ese negocio realmente no es recto, váyase, ¿ya? O con el tema de quedarse solo, como era con estas mujeres, esa relación, pareja, situación en la que andas, ya sabes que de Dios no viene, ¿no? Sal. Pero es que lo que pasa es que es buena gente y no sé, ya. Cada uno tiene libre albedrío, pero si quiere estar dentro del plan del Señor, lo lógico es que le obedezca al Señor, ¿no? Y que vuelva a habitar en medio del pueblo del Señor, como decidió Noemí. Miren, ella por fin
decidió salir de la tierra donde se había ido a estar solita en medio de no creyentes, a volver así sea sola, viuda, destituida, con lo puesto, pero donde estaba el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que en el pueblo alguien más también se iba a sujetar a Dios, ¿no? Y alguien más iba a actuar conforme a las leyes de Dios, y ahí el Señor tenía un plan y tiene un plan para todos nosotros, para el que tiene mucho, para el que tiene más o menos, para el que tiene poco, para el que no tiene nada, para que todos juntos, o sea, nos demos la mano y salgamos adelante. Ese plan estaba hecho, pero en el pueblo de Dios, en Moab, no sé cuáles hayan sido las reglas del momento, pero seguramente no había una cosa de veraz. O sea, esta es la provisión para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros en necesidad. No, ya. En todo caso, no importa en la situación en la que usted esté, si el Señor dice no va por ahí, en serio, no va por ahí. Pero bueno, esta historia espero que a todos nosotros nos dé esa esperanza de que obedecer, de cómo obedecieron estos diferentes personajes de la historia, es lo mejor que nos puede pasar. Boaz obedeció, excelente. Noemí obedeció, excelente. Ruth obedeció, aunque era nueva en la situación de ser parte del pueblo, obedeció, excelente. El Señor hizo un camino donde no había, ¿ya? Y eso es una esperanza para todos nosotros, porque si su historia este rato parece desastrosa, le animo, le invito a que deje que el Señor sea el que escriba los siguientes capítulos, ¿ya? Y ahí van a ver la diferencia. Y de ahí al final de esta historia, ¿Noemí tuvo un nieto o no tuvo un nieto? Vean, para mí sí. Para mí obvio que Noemí tuvo un nieto. Yo sé que si nos ponemos a pensar, es que realmente no era el nieto de sangre o el hijo de sangre o lo que sea, eso es irrelevante. Cuando el Señor nos da este amor por una persona, por un hijo que entre comillas, genéticamente no es su hijo, o por un nieto que, entre comillas, no es genéticamente su hijo, no es de su linaje, no es de su sangre, lo que sea. ¿Qué importa? El Señor le dio la bendición de este nieto a través de su nuera. Y eso es una bendición, porque vemos aquí a Noemí, esta abuela, así con el bebito en sus brazos, feliz de la vida, gozándole al bebé, o sea, gozando de ser abuela. Y si nos ponemos así como estrictos, nada, pero no era el nieto. Vea, si usted quiere amargarse de esa forma, amárguese. Pero los que hemos tenido la posibilidad de amar o ser amados por alguien que, aunque no sea de nuestra familia, nos ha querido como hijos o como nietos, o a su vez nosotros hemos tenido a alguien que le queremos como hijo, o como sobrino, o como nieto, disfrute como lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pues si ese es su hijo, es su hijo; si ese es su nieto, ese es su nieto, y disfrute y agradezcale al Señor por la vida de esa persona. Y nosotros, los que hemos recibido amor de alguien que nos ha tratado así, también agradezcamos al Señor. O sea, por eso les digo, ¿tuvo un nieto Noemí? Para mí sí tuvo un nieto. O sea, y no era solo una forma de decir, Dios le dio un nieto de una forma imposible, pero le dio. Y ya, tuvo un nieto. Yo sé que técnicamente la ley determinaba que este bebecito que nacía de Ruth y de Booz debía llevar el nombre de la familia, del primer esposo de Ruth y del difunto, y esa era la ley. Pero no solo porque llevaba el apellido o no apellido, es que ella le amaba como nieto, ¿ya? O sea, ese amor que el Señor nos pone de familia, eso va más allá de lo que digan los papeles no creo que había registro civil ya, pero digamos, lo que sea que haya habido o lo que haya hoy, esto va más allá de eso, ¿ya? Y la otra cosa hermosa es que además de las situaciones personales, de nuestros núcleos familiares que tenemos en estas situaciones, en Cristo todos somos familia, además, ¿no? Además de las situaciones particulares en que cada uno tenga este amor de alguien que, entre comillas, de sangre, no es su familia, que vemos múltiples veces en esta historia. Ruth con su nuera, el bebecito con la abuela, todas estas situaciones de amor que hay en esta historia. En Cristo todos somos una familia, ¿ya? Y no es solo un decir,
Realmente este amor que Dios nos ha puesto en el corazón por nuestros hermanos es de verdad. Es como familia, familia. O sea, no es como, sí, les amo en el amor de Cristo y allá que les vaya como les vaya. No, de verdad, les quiero. ¿Ya? Y eso es esta maravilla que Dios hace con nosotros. Ahora, vamos a Proverbios 17, del 17 al 22, que nos tocaba leer, y de ahí les voy a leer 2 versículos más de este capítulo 17 que tienen que ver también con la historia, creo yo. ¿Ya? Proverbios 17, del 17 al 22. ¿Ya? En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca busca que se la rompan. El de corazón perverso jamás prosperará. El de lengua engañosa caerá en desgracia. Engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Ya, tanta sabiduría en eso. O sea, no se busque pleitos. Si le meten un puñete por hablar demasiado, conste que en Proverbios ya decía. O sea, yo sé que en otras versiones no dice tan así, dice como más amablemente, así como en la Dios hablaba, que dice, al que le gusta ofender, le gusta pelear, el fanfarrón provoca su propia ruina. Aquí en la NB dice clarito, el que habla ahí cosas y le meten un puñete en la boca y ya pues, o sea, se lo buscó básicamente, ¿no? ¿Qué más nos dice? No salgan fiadores. O sea, no es que esto se acabó en ese tiempo, han pasado miles de años, literalmente miles, y seguimos con el tema de que es que yo salgo de garante, es que yo no sé qué, no sé cuánto, es que yo firmo el préstamo por ti, es que es mi hijo, es que es mi hermano, es que es buena gente. El Señor dice que no hagas eso, por el bien de todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque verás, o sea, desobedeciéndole al Señor no va a haber un camino de bendición. Si el Señor quiere darle ese dinero a la persona, va a ser a la manera de Él. Y uno metiendo pecado en la situación, creyendo que le ayuda, no. O sea, realmente no. Pero bueno, en este capítulo 17, afuera de lo de que, o sea, no hablen cosas imprudentes y para evitarse un puñete, dice claramente que a los que les gusta pecar, les gusta pelear, así que por lo general no van a encontrar un peleón que realmente no esté andando en problemas, ¿no? O sea, ser un peleón no les trae nada bueno. Y eso dice Proverbios, no solo digo yo, pero bueno. Y finalmente, en este mismo capítulo 17, tenemos estos versículos 6 y 7 que dice, los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Miren, este versículo de los nietos son la corona de los abuelos, que es un versículo tan precioso, fue escrito por Salomón. ¿Y quién era el abuelo? Isaí. Y a su vez, ¿quién era el abuelo de Isaí? Booz. El mismo Booz de la historia de Ruth, era su tatarabuelo. O sea, esta historia, miren, esto tan lindo que escribió este nieto acerca de su abuelo y de su tatarabuelo. ¿Ya? Es una corona, esa es la maravilla de estar ahí. Y, o sea, a su vez, hablaba de los hijos, o sea, el nieto de Booz es Isaí y el nieto de Isaí es Salomón, y así sucesivamente. El uno le daba honra al otro. ¿Por qué? Porque entraron en el plan del Señor. ¿Ya? Es tan hermoso ver que, o sea, seguramente Booz no vivió hasta verle a Salomón hecho rey. ¿Ya? Pero ahí está el legado de la obediencia de Booz. Continuemos ahora, si nos vamos a la parte del Nuevo Testamento que nos tocaba, Mateo 26, 31 al 35, nos dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré.
Y los discípulos dijeron lo mismo. Miren, aquí una pregunta así como profunda, ¿ya? ¿Creen ustedes que Pedro amaba a Jesús? Miren, a veces tenemos la idea de que las personas que de verdad nos aman nunca, 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 jamás podrían hacernos daño. ¿Ya? Yo me puedo poner en la lista de personas que decía, sí, no, si es que de verdad alguien me quiere, no me va a hacer daño, porque si me hace daño significa que no me quiere. Fin, punto final, se acabó la explicación. Gracias a Dios tenemos ejemplos como este que el Señor nos dejó en la Biblia, como el de Pedro. Pedro amaba al Señor Jesús y aún así hizo algo terrible contra él, terrible, que fue negarle en un momento de gran necesidad, avergonzarse de él y decirle: a este tipo yo ni le conozco ni me mencionen porque yo no tengo nada que ver con él. ¿Ya? Pedro dijo que él nunca jamás haría esto, que nunca jamás le traicionaría al Señor Jesús, porque le amaba. Y el rato de los ratos, su corazón y su carne humana pudieron más y le hizo daño a su Señor, a quien tanto amaba, tanto amaba. ¿Ya? Miren, hay veces en la vida en que las personas que nos aman de verdad, y no digo solo los que dicen pero es mentira, no, las que de verdad nos aman, nos hacen algo terrible. Lo que dijeron, así como Pedro, lo que juraron que nunca, jamás, jamás de los jamases nos iban a hacer. Pero ¿qué pasó con Pedro después? Y eso es lo importante de esta historia. ¿Hubo un cambio o se quedó como si nada? Bueno, así soy, así aguántame y así me de morir. No, o sea, no, hubo un cambio. Él actuó como un necio, pero no para siempre. Y aún, no es que dijo, bueno, o sea, ya, ¿cuántas veces tengo que decirte? Ya, me equivoqué, ya, basta, así soy. ¿Ya? No es que siguió así. Hubo un cambio. Dedicó su vida a hablar de Jesús a quien una vez negó, de honrar el nombre de Jesús a quien una vez desconoció. Hubo un cambio total, completo, a esto dedicó su vida. Así que creo yo en la restauración absolutamente. Yo creo que Dios puede restaurar todo, pero tiene que haber un arrepentimiento, un cambio y una conversión de parte de la persona que hizo esto, de todos los implicados realmente, porque podía ser que Pedro se arrepienta y imagínense en esto, Jesús le diga: no, yo no te perdono, me caes mal, ¿no? O sea, qué bueno que no sucedió eso, pero bueno, el Señor puede hacer cosas maravillosas con todas nuestras vidas, con todos, aún con los pecadores más trágicos, así como ejemplo, conmigo, puede hacer cosas maravillosas, ¿ya? Pero tiene que haber un cambio, una conversión, un arrepentimiento genuino, y ahora sí voy a actuar como el Señor dice. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro dedicó su vida a no volver a cometer este error y a predicar de este nombre que una vez negó hasta la muerte, literalmente hasta la muerte, ¿no? Le costó la vida, ok, pero él no volvió a hacerle lo mismo a su Señor. Así que puede haber restauración, sí, pero si es que hay un cambio y una conversión. Esa es la hermosa historia que tenemos aquí con lo de Pedro. Y podemos ver ese cambio en acciones, ¿no? No solo en palabras. Vamos a Hechos 10, 34 al 48, nos dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén,
lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él los mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Miren, esto es una vida transformada con hechos, ¿no? O sea, en hechos. Pero en el libro de Hechos están los hechos de realmente, ¿ya? Ok. Pero no es como que Pedro solo dijo y luego no se notaba. No. Él dedicó: una vez le negué, pues ahora me paro delante de multitudes a decir que Él es mi Señor y que yo le amo y que Dios le resucitó de los muertos. Ya, así. Y tenemos esta confirmación de dos cosas de las que hablamos antes. Hay mucho que decir en esto, pero Pedro se dedicó a predicar un evangelio claro. Así, a ver, esto pasó, a través de Jesús hay perdón de los pecados, Él no hace acepción de personas. El que quiera unirse a esto, el Señor le perdona, únase, ya. O sea, más detalles, pero esa es la idea. Primero, tenemos este Pedro restaurado y predicando en el nombre del Señor Jesús. Ya, eso es restauración. O sea, una vez te preguntaron: ¿tú no eras amigo de él? Dije, ¿de él? No. ¿Ya? O la versión que sea en su vida, ¿ya? Que le traicionó, le hizo como si no existiera, ¿ya? Como si la relación y la amistad entre ellos nunca hubiera existido el rato de los ratos. Pero bueno, ahora Pedro está demostrando este amor delante de todo el mundo, ¿ya? Del que quiera oír y también del que no quiera oír. Cuando sea momento de hablar y hasta cuando digan: ve, ya cállate, ya deja de hablar de ese nombre. No, yo voy a seguir, ¿ya? Esa es la restauración de Pedro. Y la otra cosa, miren, el Señor no tiene favoritismo en cuanto a las naciones, y eso nos dice Pedro, y eso nos tiene que quedar súper claro. No es como les dije antes en el tema de Moab: ve, parece que en Moab hay plata, vámonos, ¿ya? No es que en una nación le va a ir bien o en esta otra nación le va a ir mejor. Lo que Dios quiere es que donde usted esté, donde Él le ponga, donde Él haya mostrado, usted actúe de esta forma: que le tema y actúe con justicia. Eso, aquí o en otro lado del mundo o lo que sea, ahí usted estará en el plan del Señor. No tiene que irse al otro lado del mundo buscando la bendición, porque la bendición, una vez más, no depende del sitio geográfico, depende de estar o no en la voluntad del Señor. Por favor, ¿ya? Miren, el cambio de Pedro era completamente restaurado respaldado, mejor dicho, por sus palabras y por sus acciones, ¿ya? Igualmente, al estar en el plan de Dios y la voluntad de Él, sucedían cosas maravillosas con Pedro y los que estaban a su alrededor. Y todo esto confirmaba que las palabras que él decía eran verdad. O sea, no era solo de labios para afuera lo que Pedro estaba hablando de un amor al Señor, sino de a de veras. Eso tiene que ver en la restauración, que sus hechos concuerden y que lo que se ve alrededor de estos hechos, que concuerdan con sus palabras, den testimonio de que es verdad, de que realmente hubo este cambio, ¿ya? Y en medio del grupo que estaba Pedro hablando, habían judíos y habían gentiles. Al igual que la bendición del Señor llegó sobre Ruth, la moabita, cuando fue parte del pueblo del Señor, habiendo nacido extranjera, lo mismo sucedió con los gentiles en los tiempos de Pedro. Y lo mismo sucede, gracias a Dios, con nosotros ahora, ¿ya? Nuestra nacionalidad no es impedimento para ser bendecidos por Dios y ver sus maravillas, no es. Y alabado sea Dios por eso, ¿ya? Porque no importa dónde usted haya nacido o quiénes hayan sido sus padres, sus abuelos o lo que sea, no importa.
usted puede ser parte de este pueblo del Señor. Está absolutamente invitado, las puertas están abiertísimas, ¿ya? Solo venga. Ahora vamos, creo que a la contraparte de esto y con eso terminamos. Miércoles nos mandaba a leer Hebreos 3 del 7 al 19. ¿Ya? Listo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ahora, tenemos como el otro lado, ¿no? No por nacer extranjero estás excluido de ser parte del pueblo de Dios. Gracias a Dios por eso. Que los que no teníamos ascendencia de alguna de las 12 tribus, o al menos ascendencia conocida o lo que sea, comprobable, verificable, igual podemos ser incluidos. Tampoco significa que porque sí soy de ascendencia judía o de cristiano de cepa, significa que puedo hacer lo que me parezca. ¿De qué sirve que mi abuela siguió al Señor y mi bisabuela siguió al Señor y mi madre siguió al Señor y yo entonces ya pues no tengo de qué preocuparme? Mi corazón nunca se va a endurecer. No es así, hermanos, no es así. Usted puede decidir desobedecer al Señor en cualquier momento de su vida, ¿ya? No importa que sea como el grupo de los que salieron de Egipto y 40 años vio milagro, 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 milagro. Igual decidió desobedecer. Lo mismo puede pasar con usted, ¿ya? El hecho de que sus antepasados o usted mismo haya caminado con el Señor y visto sus maravillas no le exime de la posibilidad de desobedecer. Vean, quisiera que fuera así, ¿no? Que ya entendí las cosas del Señor y entonces por lo tanto mi corazón nunca más se endurecerá y fin, no tengo de qué preocuparme. No, no es así. Seguimos vivos y en nuestra humanidad somos capaces de desobedecer y endurecer nuestro corazón a lo que quiere el Espíritu Santo en cualquier momento, de lo que quiera decirnos en cualquier momento. Miren, la advertencia que nos deja aquí Hebreos es: no lo hagan. No sean como los que ya, habiendo sido del pueblo, parte del pueblo, conociendo, viendo con sus propios ojos, ¿ya? Igual se endurece en su corazón. Y nos dice, cuidado, cuidado. Y no solo nos dice, cuídense en ustedes, sino cuídense los unos a otros. Si ustedes ven que su hermano parece que se le está endureciendo su corazón, con amor, díganle. No le van a decir, bueno, sigue nomás pecando. O sea, realmente vivimos en una sociedad libre, haz lo que te dé la gana, no me importa. No, porque me importa, te digo que está mal lo que estás haciendo, ¿ya? No digo que vayan de detectives, pero si ustedes saben alguna cosa, decir, ve, porque te quiero, te digo, ¿ya? Esto no le gusta al Señor. No endurezcamos nuestros corazones y cuidémonos. Parte de este amor al prójimo es cuidémonos los unos a los otros, y por eso necesitamos estar en congregación y en comunidad para tener este apoyo constante, este abrazo, esta palabra de ánimo, esta sonrisa, lo que sea, juntos, para juntos apoyarnos en este camino que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga y les pido que preparemos nuestros corazones para alabarle al Señor en un momento. Bendiciones, hermanos.